What we're gonna do right here is go back, way back into time. Hola, señoras, señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Race Room Spain, bienvenidos a la Iron League. Soy Francisco Javier Navarrete, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, de momento solito, no sé si Antonio Álvarez va a poder llegar, le ha pillado problemas fuera de casa cuando venía, espero que esté bien, no es nada grave, pero de momento me ha dejado aquí solito con estos 20 pilotazos que van a estar aquí hoy. Tenemos una carrera espectacular en el circuito de Zandvoort, en un lugar maravilloso, unas vistas maravillosas de este circuito de Zandvoort, en donde, bueno, tendría que haberse celebrado este año el Gran Premio de Fórmula 1, pero desgraciadamente pues no ha podido ser por culpa del coronavirus. Pero nosotros vamos a meter a nuestros titanes de hierro en el circuito de Zandvoort, en esta penúltima prueba del campeonato de la Iron League. Ya vamos a tope con estos titanes de hierro. Un momentillo, por favor, que ponemos ya el sonido a estos coches maravillosos. Ahí los tenemos ya en pantalla, estos coches en los que, bueno, pues de momento están dando ya las últimas vueltas, quedan 20 segundos de práctica y vemos a Rei Takazawa, el piloto de goma quemada, que hoy no va a estar solo, hoy va a estar, pues podremos decir, su jefe de filas, Chemari, José María Rodríguez, el club goma quemada, que va a aportar ahí el mayor número de puntos posible, ya que están ahí liderando la clasificación por equipos, están ahí peleando por ser los mejores. Así que, bueno, qué decir del equipo goma quemada, que está ahí peleando. Bueno, termina ya la sesión de práctica y, bueno, como siempre vamos a ir presentando pues a incorporaciones de última hora, como por ejemplo el piloto de A-Time Racing, aunque hoy irá como Lopirosi Racing Team, Xavi López. Ahí le tenemos, Xavi López, que se une en esta parrilla ya variopinta, hay cada vez más BMWs. Tenemos a Gastón Licursi, a Luis Jaén, a Sebas Fabregat, también con el 635. Y también tenemos otra incorporación que ha sido prácticamente de última hora. Echamos de menos a Jan Mulman, que era el sudafricano, y tenemos nueva representación desde Sierra Leona. Eric S. se ha apuntado hoy, le hemos visto en el servidor esta tarde dando unas vueltecitas, probando el Volvo 240 Turbo, y al final pues ha decidido aceptar el desafío de los titanes de hierro.
Bueno, pues vamos a analizar un poco el circuito de Zandvoort. Ahí vemos ahora a Stefano Zanoni de Racing Heart Italia, que ya nos ha dicho en Discord que esta va a ser su última carrera. Por problemas de trabajo, pues no va a poder estar la próxima semana en el meeting de cierre, en el último meeting en el circuito de Salzburg. Así que bueno, una pena. Vamos a ver, espero que disfrute el piloto italiano de Racing Heart Italia, que de momento va a dejar solo a sus otros dos compañeros, a Fabiano Kemaschi y a Andrea Evangelista. Un Andrea Evangelista que sí está en pista. Fabiano Kemaschi desgraciadamente se ha perdido hoy la carrera. Eso sí, hoy tenemos 20 pilotos en el server. Bueno, ahí vemos a Zanoni, detrás creo que es Fernando Pedraza quien calentaba. No, era otro. Sí, era el italiano Mascheroni de Balas. Ahí le tenemos dando ya unos zigzags, entrando en la última curva. Curvón largo de derechas que desemboca en esta primera curva, esta recta de meta. Y vamos a ver circuito de Zandvoort. Vamos a ver. Estamos mirando, ahí vemos los primeros tiempos de... Vamos a ir viendo los primeros tiempos. De momento nadie ha marcado, estamos en la primera vuelta. Tenemos también por aquí a Enoch Lewis, que ya ha marcado tiempo en el primer sector, de momento 54. Nos ha comentado tanto Enoch Lewis como Simón O'Mill, que suele ser un piloto que gestiona muy bien los neumáticos, pues que en esta carrera lo van a tener muy complicado para gestionar las gomas. Este circuito es muy duro con los neumáticos, casi igual o más que Gelerasen. Así que bueno, parece que en esta ocasión no vamos a ver a ningún optimista hacer paradas, seguramente. Vamos a ir viendo... Ahí vemos a Enoch Lewis. De momento no tenemos más tiempos. Por detrás también viene Radovanovic. Creo que viene también Fernando Pedraza marcando tiempo. Después viene el japonés Takazawa, que tiene que hacerle un marcaje en corto al piloto español, el piloto japonés, porque se están jugando el título. Creo que Enoch Lewis, bueno, ahí vemos el primer tiempo que tenemos, 1.54.1, Radovanovic 1.55.0, 8 décimas. Vamos a ver a Rei Takazawa, que de momento pierde 4 décimas en el segundo sector. Bueno, pues segundo, 1.54.9 a 7 décimas de momento. El piloto japonés y bueno, qué buenos tiempos acaban de marcar Stefano Zanoni y Massimo Mascheroni. 1.53.8 y 1.54.1 para Mascheroni, el piloto de Balas. Buen tiempo para los dos pilotos italianos de Racing Heart Italia y de Balas. Bueno, vamos viendo por ahí más pilotos. Vamos a ir viendo, por ejemplo, a Eric Hess. Bueno, aquí me falta... sí, ahí tenemos a Simón O'Mill. Simón O'Mill, que es otro de los favoritos a ganar, aunque parece que ese cero en las últimas carreras, en las carreras de Japón, esa pérdida en Japón, que no pudo participar, pues le ha relegado a posiciones traseras, más retrasadas. Y bueno, de momento Simón O'Mill, que no ha marcado tiempo, está ahora en vuelta, eso creo. Y de momento no vemos más tiempos. Vamos a ir viendo. Eric es... Bueno, vamos a ver. Stefano Zanoni, Mascheroni está a 2 décimas. Enoch Lewis, Takazawa, José María Torres, Nenad Radovanovic, Eric Hess, Fernando Pedraza, Xavi López y Carlos Guerra cierra el top 10 ahora mismo. De momento no han marcado tiempo ni Luis Jaén, creo. Sí, Luis Jaén, Jesús Huerta, Ismael Rosell, Simón O'Mill, Alejandro Tomeno, José María Rodríguez, Chemari y Fabián Alba, que ha entrado. Tenemos 21. Ha entrado ahora mismo. Faltan 9 minutos para finalizar esta sesión de clasificación. Y bueno, vamos a ir saludando ya a Pachi Altonaga. Muy buenas.
También saludamos y felicitamos que ayer fue su cumpleaños. Fran Machuca, felicidades, jefe. Y también saludamos, bueno, que todos le canten el cumpleaños feliz en el chat, por favor. Sing happy birthday to Fran Machuca. It was his birthday yesterday. Y bueno, saludamos también a Tim Balas, que ya nos saluda. Chao, Tim Balas. Ahí le tenemos ya en el chat de YouTube. También podéis verlo en el canal de Twitch de Pope Clarkson, en mi canal personal. Bueno, ahí vemos a Simón O'Mill, que parece que le han invalidado la vuelta, no está marcando tiempo. Vamos a subirnos a su coche. Vamos a coger esta cámara para ir viendo un poco cómo va la cosa. Y vamos allá. Vamos a ir viendo, ahí vemos la primera horquilla, la Tarzan Botch, la liana de Tarzán, primera curva. Luego llegamos a esta Gerla Botch, 2-3 para la horquilla Hugengold. Ahí lo vemos, horquilla complicada, una salida bastante bacheada. Este circuito es complicado, sobre todo en salida de curvas, tiene muchos baches. Y bueno, vamos ahí, le vemos en la curva 6, era la Rob Slotemaker. Y llegamos a esta curva larga que es Slayback para llegar a la fuerte frenada de la 9, de la curva Marlboro. La curva Marlboro, seguimos girando el coche y una frenada complicadísima para llegar a la curva 10. Bueno, de momento récord del primer sector para Simón O'Mill. Curva Renault. Llegamos rápidamente a esta de izquierda, la 11, que es la curva Vodafone. Cuidado a la salida, hay mucho bache, aunque es amplia la salida en esta curva. Pequeño giro para llegar a la 12-13, a la S de Audi. Saca medio segundo, bueno, se le pone un coche delante. ¡Uy, vaya! Y lo pierde Simón O'Mill. Bueno, pues se nos queda la vuelta a medias. Vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí a Sebas Fabregat. Ahí le vemos. Y de momento, bueno, pues Enoch Lewis supera a Stefano Zanoni y Takazawa se ha puesto entre los dos italianos. De momento, Enoch Lewis 1.53.7, supera por menos de una décima, 63 milésimas saca ahora mismo Enoch Lewis a Zanoni. Muy igualado de momento. Y menos de un segundo entre los 5 primeros, Va a ser una salida igualada, sobre todo siendo coches de tracción a las 4 ruedas. De momento vemos que no ha marcado tiempo ni Simón O'Mill, ni Jesús Huerta, ni Rosell. Tomeno tampoco, Chemari tampoco ha marcado tiempo, ni Fabián Alba. Chemari y Fabián Alba, que de momento parece que van con los duros. Parece que van más a buscar feeling con el coche. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en esta carrera en el circuito de Zandvoort. Vamos a ver si Takazawa está intentando tiempo. De momento no, está en outlap. Zanoni está en boxes. Vamos a ir viendo a Mascheroni. Cuidado que Mascheroni, que lleva de momento 2 décimas, baja el tiempo de Enoch Lewis, Vamos a ver, porque va por la pole el piloto italiano cuando quedan 5 minutos para finalizar la qualifying. Vamos a ver Mascheroni si sale bien de esa última curva, la curva de Arie. Y bueno, pues primero supera el tiempo de Enoch Lewis por solamente una décima, una sola décima. De momento pole momentánea para Massimo Mascheroni. Segundo sería Enoch Lewis, tercero Zanoni, cuarto saldría Takazawa. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí a Tomeno, Alejandro Tomeno, que está tratando de manejar ahí ese Nissan Skyline. De momento los 7 primeros en Nissan son Nissan. Vamos a ir viendo ahora de nuevo a Simón O'Mill. Ahí le tenemos. Importante porque puede ser juez en este campeonato, Puede robarle puntos importantes a Enoch Lewis para declararse campeón en esta carrera. En estas 2 carreras que tenemos. Vamos a ir viendo
la vuelta de Simón O'Mill. Y vamos a ver el tiempo en el primer sector cuando nos acercamos ya a la curva Hanserog y a la Rob Slotmaker. Vamos a ir viendo, creo que justo después de esta curva en Slayback está el tiempo, el sector. Bueno, pues 2 décimas baja ahora mismo el tiempo de Massimo Maccheroni, del piloto italiano. 2.05 ha hecho ahora Enoch Lewis, estaba en Outlap, pero vamos a ver ahora a Enoch Lewis, que no, sigue en Outlap. Entonces vamos a volver ahora a Simón O'Mill en el segundo sector, de momento ya saliendo de la curva de Vodafone, dirigiéndose a la S de Audi, donde antes le ha molestado otro compañero con un Volvo. Ahí le vemos, curva complicadísima, hay que comerse mucho los pianos, pero con mucho cuidado porque te pueden anular la vuelta. Y bueno, de momento sigue manteniéndose esas 2 décimas de distancia sobre el tiempo de Massimo Maccheroni. Llega la última curva, la curva Kumoboc y Arie. Ese curvón largo de derechas, hay que tener mucho cuidado con el acelerador en esa zona. Y vamos a ver qué tiempo hace Simón O'Mill. ¿Qué hace? ¡Uy! Pues sí, lo consigue. 1.53.4. Le saca casi 2 décimas, le saca 110 milésimas a Massimo Maccheroni. Bueno, ¿alguien da más? ¿Alguien da más? Quedan 2 minutos y la cosa va a dar para una vuelta si le da rápido Enoch Lewis. No creo que le vaya a dar tiempo a entrar por meta. No le va a dar tiempo, ya queda 1.53. Así que aborta vuelta. Vamos a ver Zanoni si está marcando tiempo. No, de momento parece que ya está probando. Maccheroni ha salido con duras también. Parece que la cosa se va a quedar así. Vamos a ver a José María Torres, de momento marcando el sexto mejor tiempo. Por detrás Luis Jaén ha marcado tiempo, Sebas Fábrica también. Vamos a ver, por ejemplo, ahí le vemos Jesús Huerta, que también está ahora mismo intentando completar la vuelta. Le queda 1 minuto 17, lo va a tener complicado. Vamos a volver ahí a José María Torres, que ya está finalizando su vuelta. Ahí vemos su última curva muy complicada con el Fórmula 3. Bueno, con el DTM, que tengo la última referencia de este circuito, pues se hacía muy a fondo. Y bueno, vemos ahora a José María Torres que mejora su vuelta. Zanoni, cuidado, Zanoni está ahí mejorando. Y bueno, Takazawa cae a la 6ª posición, Takazawa, que parece que se ha centrado en preparar más la carrera que un ritmo que a una sola vuelta. Vamos a ver, porque Takazawa luego da la sorpresa en la carrera. Vamos a ver a Zanoni, está mejorando su tiempo. ¿Conseguirá superar a Enoch Lewis? Y bueno, ahí vemos ya que se va a acabar. Va a entrar con 20 segundos de ventaja. Y Zanoni segundo, Stefano Zanoni segundo finalmente. Y bueno, pole para Simón O'Mill. Simón O'Mill primero, segundo va a ser Zanoni, tercero saldrá Maccheroni, cuarto Enoch Lewis, quinto José María Torres, sexto Takazawa. Los dos contendientes al título de momento salen muy atrás, y ojo con José María Torres, que también está ahí tercero en la clasificación, también va a estar ahí metido. Vamos a ver, como decimos, Takazawa sexto, séptimo será Alejandro Tomeno, octavo Nenad Radovanovic, noveno Carlos Guerra, décimo saldrá Eric S., el piloto de Sierra Leona, undécimo Pau Alasá, decimosegundo Fernando Pedraza, Ismael Rosell lo hará en la 13ª, Xavi López decimocuarto saldrá, decimoquinto Andrea Evangelista, decimosexto Gastón Licursi, 17º Sebas Fabregat, 18º Luis Jaén, 19º saldrá Jesús Huerta, 20º Fabián Alba y cierra la última fila 21º Chema Rodríguez y 22º ha entrado por los pelos Diurka Sujar Bañares, que también se ha apuntado en el día de hoy
yo no sé qué tiene este campeonato, que se apuntan justo el día de la carrera prácticamente. Ahí le tenemos dando unas vueltecitas de rigor. Y bueno, vamos a ver la clasificación, cómo está ahora mismo, a día de hoy, antes de las dos carreras que nos esperan. Enoch Lewis primero, 352 puntos, le sigue Takazawa, 307. En el día de hoy puede conseguir prácticamente el título, a no ser que Enoch Lewis haga un 0. Tercero está José María Torres, 272, está a bastante distancia, pero puede amenazar al Rey Takazawa si al Rey no le salen las cosas bien. Cuarto, Mascheroni, 271, a un punto del tercer puesto de José María Torres. Quinto está Simón O'Mill, 237. Sexto, premio a la regularidad. No será de los más rápidos, lo digo siempre en todos los directos. No es el más rápido, pero es el más fiable y el más constante. No comete errores. Sebas Fabregat, sexto con 220. Pedraza es séptimo con 166. Radovanovic, octavo con 159. Fabiano Kremaski, noveno, 131. Vladislav cierra el top 10 con 122. Un top 10 al que pueden entrar ahí Carlos Guerra, que está corriendo, así que seguramente entrará. No han venido ni Vladislav ni Kremaski, así que seguramente entrará. Y tampoco han venido Esteban Mourel, José de Ana, ni Francisco Fimía, tampoco han venido. André Evangelista tendrá alguna oportunidad de sumar puntos hoy. Vemos que 24 pilotos hasta Alejandro Tomeno han sacado puntos. Luego tenemos a los nuevos, a Xavi López, a Diurka. Borko Pantelic no ha venido, ni Tasic tampoco. Y aquí vemos también la salsa. ¿Dónde está la salsa aquí? Los resultados por equipos. De momento Goma Quemada, 363 puntos. Le saca 11 puntos al Banana Racing Team de Enoch Lewis. Balas con Massimo Mascheroni lleva 271 en tercera posición. Y Virtual Racing Girona de Sebas Fabregat en 220 se queda en la cuarta posición. Racing Heart Italia con Kremaski y Evangelista en quinta. Sim Racing Motorsport con Vladislav se queda en 122 con la sexta posición. Y de momento no han puntuado Fan Racers, que se ha metido Diurka, ni Blue Flag, ni A Time Racing. Esa es la clasificación en el día de hoy, en la carrera en el día de hoy. Antes de estas dos carreras, que ya es el penúltimo meeting. Es el penúltimo meeting para todos. La próxima semana terminaremos ya en el circuito de Salzburg. Bueno, pues voy a leer un poquito. Fran Machuca, Simón Misil, ahí está. Y preguntando, ¿veremos algún vuelco seguro? Pues pues vete tú a saber. Estos pianos pues en algunos sitios son muy pronunciados. Y estos coches pues se prestan a mucho, a locura, Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la carrera de hoy. Ya quedan 27 segundos para terminar el warm-up. Así que, señoras, señores, prepárense que ahora empieza lo bueno. A ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. Y con ganas ya de que comience esto. Va a estar interesante la carrera. Eso sí, la parrilla de salida, los 7-8 primeros pues van a estar ahí. Son todos Nissan, que acciona a las 4 ruedas. Y vamos a ver, bueno, menos Simón O'Mill, que lleva el Volvo y que, bueno, normalmente sufre un poco con el coche así. Bueno, ahí se van colocando ya coches en la pista. Y vamos a ver qué tal va la cosa. Salida, digamos, no muy complicada, por lo menos en la primera curva. Con mucho peralte, una curva muy alta. Y que bueno, ya podríamos decir que este circuito se ha quedado antiguo, ya que para la Fórmula 1 pues han modificado sobre todo esa primera curva, la curva Tarzán. Parece que te tiras con la liana con
como Tarzán. Y bueno, va a comenzar la carrera. Simón O'Mill defiende la pole. Vamos a ver si el Volvo sale mejor en esta carrera. Segundo es Zanoni, tercero Mascheroni, Enoch Lewis, José María Torres. Vamos a ver, comienza la carrera. Y bueno, ahí vemos al fondo cómo se queda el coche de Enoch Lewis, aunque consigue aguantar. Buena salida de Enoch Lewis, que se coloca primero. Qué buena salida, qué bien ha salido el Nissan de Calsonic. Por detrás se van barajando los demás coches. Vemos cómo van saliendo. Ahí está Mascheroni tercero, Takazawa que parece que se queda ahí, detrás de Simón O'Mill y Enoch Lewis. Qué buena salida ha hecho. Se ha quitado a los dos italianos y a O'Mill de encima. Ahí están llegando a esa curva que decimos la Hugenholz. Y vamos a ver ahora. De momento salida muy limpia, respetándose todos. Y muchas distancias ahora mismo. Ahí vemos, de momento, Enoch Lewis se escapa. Vemos mucha fila india de momento. En esta zona es muy complicado adelantar. Bueno, vemos ahí un paralelo, creo que era de Fabián Alba, Carlos Guerra. Y Fabián Alba que ha conseguido adelantar con ese BMW M3. Ahí lo vemos. Ahí están, se siguen barajando coches. Uy, uno parece que por ahí detrás perdía el control. Creo que era el de Xavi López. El Nissan de Xavi López. Takazawa que está intentando deshacerse ya de Simón O'Mill. Vamos a irnos ya a alguna pelea. Vamos a irnos a la acción, a la acción. Ahí vemos ya a Rei Takazawa, que en la carrera de Bathurst pues nos dio bastante espectáculo. Consiguió un segundo puesto ahí in extremis. Aguantó con una estrategia diferente. Y bueno, vamos a ver por ahí detrás. Vemos coches saliéndose por fuera. Siguen barajándose los coches. Pero de momento todos pasarán por línea de meta. Primera vuelta que va a pasar ahora mismo. Enoch Lewis liderando. Le sigue Stefano Zanoni. Después le saca ya un segundo a Massimo Mascheroni, que tiene pegada la cola a Simón O'Mill, que va a aprovechar la potencia de su Volvo para intentar superar al piloto italiano de balas. Ahí va Simón O'Mill. De momento consigue aguantar el primer envite. Y Takazawa que, bueno, juega con un poco de ventaja porque fue uno de los pilotos que estuvo en el test. Este fue el circuito que cogimos para test. Y vamos a ver por aquí detrás. ¡Uy! Vemos a Pau Alasá en boxes. Y por fuera se ha salido Pau Alasá. Pau Alasá y Fabián Alba que se ha salido. Y bueno, vamos a ver si consigue salir. No, sí, consigue salir ahí en la curva Tarzán. Vamos a ir por detrás. Vemos a Luis Jaén pegado a Sebas Fabregat por detrás. Bueno, Zanoni también muy pegado. Muy pegado. Zanoni va a intentar echarle el coche ahí en la curva de Renault. Perdón, en la curva Marlboro. Y ahora lo va a intentar en Renault. Vamos a ver, Simón O'Mill también intentándolo en la curva Renault. Se intenta la contratrazada. Este circuito pues es bastante ancho, se presta mucho a la contratrazada. Ahí está, ahora le ha metido el coche bien Simón O'Mill a Massimo Mascheroni. Se tocan, pero finalmente consigue aguantar el italiano. Ha traccionado mejor. Ahora va a aprovechar la potencia Simón O'Mill otra vez, llegando a la Vodafone en paralelo. Vamos a ver, ahí está Mascheroni. Va a llegar por delante. No, sí, no. Ahí está aguantando. Finalmente aguanta de nuevo Mascheroni, el piloto italiano. Vamos a ver por detrás que hay bastante jaleo. Se ve bastante jaleo por ahí detrás. Ahí vemos a Xavi López que le toca el coche. Se toca con Diurca y trompea a punto de salir. Se sale de pista y pierde varias posiciones. Vamos a ver Jesús Huerta pegado a Chemari. Vamos a ver ahora por la recta de meta. Vemos a Stefano Zanoni ahí detrás. Simón O'Mill que parece que ahora sí le va a echar el coche. Vamos a ver, puede intentar frenar más tarde. No, le deja el hueco Mascheroni. Va a traccionar peor y se pone otra vez en paralelo Mascheroni con O'Mill. Vamos a ver porque en esa zona es muy complicado. La curva 3. Finalmente O'Mill lo consigue. Buen adelantamiento de Simón O'Mill que se lo ha trabajado. Viene bien por el piloto español que ha hecho una maniobra perfecta. Vamos a ver, ahora llega a una zona un poco complicada para ese Nissan. Y vamos a ir viendo a Xavi López que ahora está ahí detrás de Sebas Fábrega. También está Luis Jaén apretándole ahí.
Vamos a ver, ahora se va largo Sebas Fabregat. Se pone en paralelo Xavi López. Y por ahí va aguantando el paralelo el piloto de Virtual Racing Girona con Xavi López. Ahí están los dos. Qué bonito, cómo se están respetando. Ahí van. Y finalmente desiste Xavi López. Pero qué bonito paralelo. Acabamos de ver cómo se han respetado los dos. Y bueno, vamos a ver Simón O'Mill, que está ya encima de Stefano Zanoni. Ha cometido un error Zanoni. Vamos a ver, le está metiendo O'Mill el coche. Y bueno, que le viene por detrás también. Le viene Mascheroni y Takazawa. Se pone en paralelo en la curva Vodafone. Se aparta Stefano Zanoni. Y consigue adelantar. ¡Uy, uy, madre mía, qué dorrera de Stefano Zanoni, que ya se hizo una buena en Bathurst, Madre mía, le ha tocado Mascheroni y casi sale volando. Eso merece verse la repetición, por favor. Por favor, madre mía. Hemos temido por la vida de Stefano Zanoni. Madre mía. Ahí va, bueno, parece que Xavi López ha tenido problemas, ha chocado. Estaba peleando muy bien ahí con Sebas Fabregat y parece que Luis Jaén ha conseguido adelantar varias posiciones. Bueno, ha adelantado varias posiciones, a lo mejor ha habido un incidente por ahí delante. Y bueno, Takazawa, que ya ha adelantado a Stefano Zanoni también. Mal inicio para Stefano Zanoni. Y bueno, vamos a ver Diurca y Luis Jaén, que llevan los neumáticos blandos. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a seguir por aquí detrás un poquito. Vemos a Carlos Guerra con ese Volvo, siguiendo la estela de Fernando Pedraza. Ahí lo vemos. El piloto sueco. Y vamos a ver, por delante parece que Zanoni está intentando devolverse la Takazawa. Y Simón O'Mill, pues, que ya está a 2 segundos de no Luis, Cuidadito. Cuidadito, que Simón O'Mill parece que va como una bala. Vamos a seguir por aquí detrás. Vamos a irnos un poquito más atrás. Vemos al argentino Gastón Licursi tratando de volver a adelantar a Ismael Rosell. Y por delante vemos a Takazawa pegadísimo. Va a intentarlo ahora en la frenada de Vodafone. Se les está yendo a Takazawa. Tiene que pasar al modo ataque si quiere ponerle las cosas complicadas a Simón, a Enoch Luis. Bueno, uy, qué trayazo le pega ahí a la salida a Takazawa. Muy agresivo el piloto japonés. Sabe que tiene que sumar los máximos puntos posibles para mantener las opciones de cara al campeonato. Ahí está. Vamos a ver ahora en la recta de meta si consigue adelantar. Rei Takazawa le tapa el interior. Massimo Mascheroni. Ahí está. Aguanta el piloto italiano. Y de momento... ¡Uy! Le ha tocado. Creo que le ha tocado. Pero parece que aguanta. Y se va a meter ahora Zanoni. Aguanta Zanoni. Vamos a ver el paralelo con Takazawa. Van a llegar ahí a esa curva 4. Y aguanta Takazawa. Piloto de goma quemada. Y vamos a ver porque se está pegando también José María Torres. Está viniendo por ahí detrás. Vamos a irnos un poquito atrás también. Vemos a Carlos Guerra, que no ha conseguido deshacerse de Fernando Pedraza. Y Jesús Huerta, que está llevando también un ritmo endiablado. Vamos a ver lo que ocurre aquí en este duelo. Y por detrás y por delante vemos a Takazawa, que quiere entrar en el podio. Está ahí otra vez oliendo esa trasera del Nissan de Reebok. Va a intentar la contratrazada ahí en esa curva Renault, buscando tener un mejor tracción ahora en la Vodafone. Ahí está, cómo se tapa y se vuelven a tocar. Y cuidado. Uy, madre mía. Mascheroni, qué salvada acaba de hacer Massimo Mascheroni. Me acabo de quedar flipado. Ahí vemos, se sigue tocando ahora con José María Torres. Madre mía del amor hermoso. Madre mía, qué salvada de Massimo Mascheroni. Increíble el piloto italiano, que de momento tampoco está yéndole muy bien. Le ha adelantado también Zanoni. Ahí vemos
Vamos a verlo repetido. Ahí está. Ahí vemos la salvada del piloto italiano. Increíble lo que ha hecho ahí Mascheroni. Y esta es la visual que vemos desde el helicóptero de Simon O'Meill, que está ya a poco más de un segundo de Enoch Lewis. Simon O'Meill, que está llevando un ritmo endiablado, está de momento marcando la vuelta rápida. 1.56.1 para Simon O'Meill, 1.56.5 ha hecho Enoch Lewis. Vamos a irnos aquí atrás y vemos ahora un grupito formado por Andrea Evangelista, que tiene detrás a Carlos Guerra, Fernando Pedraza, a Jesús Huerta y a Diurca. Vamos a ver aquí delante porque podemos ver más espectáculo aquí. José María Torres, vamos a ver si esta vez no tiene problemas el piloto italiano Mascheroni, ni Zanoni, que también ha estado a punto de perder el coche. Y vamos a ver también aquí a Jesús Huerta, que le está echando el coche encima aquí a Fernando Pedraza. Pedraza está teniendo problemas. Ya le ha adelantado Carlos Guerra. Y vamos a ver Carlos Guerra, que intenta echar el coche encima a Andrea Evangelista. Andrea Evangelista, que está aguantando ahí en la 9ª posición, el piloto italiano de Racing Heart Italia. Y por detrás, ahí lo vemos, Pedraza, que está también aguantando a los dos BMW del Fan Racers Team, a Jesús Huerta y a Diurca. Interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla este duelo. Vamos a ver. Bueno, lo intenta por fuera ahí Jesús Huerta. ¡Uy! Trompean los dos. Trompearon los dos. Fernando Pedraza y Jesús Huerta. Sí, trompearon los dos. Una pena. Ahí están tratando de volver a reincorporarse. Y vamos ahora otra vez por delante. Carlos Guerra, que va a intentar echarle el coche encima ahora en esta recta a Andrea Evangelista para llegar a la curva Tarzán. Ahí está, le tapa el interior a Evangelista. Muy inteligente ahí el piloto italiano. Y la verdad es que parece que no hay suficiente recta para... A veces parece que esta recta se queda corta. Parece que tiene la distancia justa para que el Volvo no pueda exprimir al máximo su potencia. Parece que dura lo justo. Bueno, Simon O'Meill, ahí le vemos, ya tiene visual de ese coche azul, de ese Nissan Skyline GTR 32 de Enoch Lewis, el líder del campeonato, que de momento lo sería aún más. Daría un paso firme para pelear por el título. Y vamos a ver si consigue pues ganar o... Vamos a ir aquí atrás. Vemos ahora a Ismael Rosell, que está tras Fernando Pedraza, que está tratando de rehacerse el piloto del Nissan. Detrás tiene a un hueso duro como es Ismael Rosell. Vamos a ver, porque en este duelo pueden pasar muchas cosas. Por delante, Simon O'Meill está a 7 décimas. Está a 7 décimas de Enoch Lewis. Luego tenemos también pegado a Mascheroni y a Torres detrás de Stefano Zanoni. Tomeno también tiene pegado ahora mismo a Eric S. Así que bueno. Y bueno, Pedraza, que ahora le está recortando muchísimo a Luis Jaén. Luis Jaén parece que le está empezando a caer el ritmo de los neumáticos. Y bueno, ya se ha pegado ahí Simon O'Meill a Enoch Lewis. Vamos a ver aquí también a Mascheroni, que está tratando de recuperarse después de ese susto que ha tenido ahí antes. Y vamos a ver ahora Eric S. También está aguantando detrás. Está aguantando muy bien Alejandro Tomeno. De momento 6 décimas de diferencia. Y vamos a ver Simon O'Meill. Esta zona es rápida, aunque con alguna curva. Aunque bueno, las curvas de media alta velocidad parece que no le afectan mucho al Volvo. Y bueno, ahí está, ya lo tenemos. Ya tenemos el duelo servido. El duelo servido entre Enoch Lewis y Simon O'Meill, peleando por esa primera posición en esta primera carrera.
la carrera 1. Vamos a ver el plano desde el alerón trasero de Enoch Lewis. Parece que se va largo. Cuidado que puede traccionar muy bien. Tracciona mejor ahora Enoch Lewis. Sigue Simón O'Mill ahí. Bueno, saludamos a Bauerman que nos ve desde Twitch. Me encantan esas repeticiones. Muchas gracias. Y vamos a ver. Pau Alasa, que parece que... Oh, una pena, ha tenido que abandonar. Dice que ha tenido un toque en la última curva, en la primera vuelta. Y bueno, también ha tenido un vuelco en la primera curva. No lo hemos podido ver. Una pena. Pero bueno, vamos a ver por aquí detrás. Vemos ahora a Diurka, que está... nos comentaba por Discord que tenía problemas en la pierna y ha conseguido deshacerse ahora de Andrea Evangelista. Pues está llevando un ritmo bastante bueno. Ya está metido en ese top 10. Vamos a ver por delante. Simón O'Mill se ha pegado ahí en esa primera curva, en la curva Tarzán, a Enoch Lewis. De momento ahí le vemos. Aguanta también Mascheroni detrás de su compatriota Stefano Zanoni. Y vamos a ver ahí ahora saliendo de esta curva 4 la Hugenholz, Hanserock y Rob Slotmaker. Vamos a ver. Está tratando de pegarse lo máximo posible. De momento provocar el error ahora, porque aquí es muy complicado adelantar a no ser que tu rival cometa algún error. Y vemos ahora a Ismael Rosell que está adelantando. Bueno, Diurka parece que ha tenido problemas, se ha salido de pista, ha perdido posiciones, iba décimo. Una pena, ahí está adelantado y parece que vemos... Jesús Huerta, trompeado. Vaya, se ha quedado por ahí Jesús Huerta, estaba también entrando en el top 10. Y vemos también problemas para Andrea Evangelista. Parece que los neumáticos están empezando a decir basta. Hay muchos coches que le están dando trallazos. Vemos hay un Volvo por detrás peleando por no salirse. Creo que era el de Rosell. Parece que tenemos problemas. Parece que Andrea Evangelista va muy muy lento. ¡Oigo! Se ha chocado con Radovanovic. Radovanovic se ha chocado. Y también Rosell ha chocado. También se ha llevado con el muro. Ha roto el motor. Se queda Rosell en el box. Bueno, menuda escabechina ha habido ahí en un momento. Vamos a ir por detrás. Ahí vemos a Gastón Licurse. Parece que Andrea Evangelista va muy muy lento. Parece que ha tenido problemas. Parece que tiene problemas con los neumáticos. A lo mejor ha pinchado. Sí, va muy muy lento. Parece que tiene problemas. Habrá pinchado. Está intentando recuperar. Y ahí vemos. En primer término veíamos a Simón O'Mill detrás de Enoch Lewis. Y a Mascheroni, que está ahora más pegado a Stefano Zanoni. Le va a intentar echar el coche en la primera curva. Intenta echarse por dentro. Le respeta su compatriota. Van a salir ahí casi pegados en esa curva. Pero aguanta de momento Stefano Zanoni, que es muy bueno defendiendo. Lo vimos en el circuito de Nordschleife con la Handback Trophy. Y bueno, Radovanovic, que parece que de momento ahí está aguantando. Y se sale por ahí. Veíamos a Andrea Evangelista. Sí, tiene bastantes problemas. Y Luis Jaén parece que también. Luis Jaén había salido con los neumáticos blandos y ya se le está notando. Diurka, bueno, ahí vemos Diurka que se va al pit lane. Vemos ya la parada de los pilotos con gomas blandas. Parece que han tenido problemas. Y bueno, vamos a ver Mascheroni que le va a echar el coche ahí encima. No, finalmente aguanta ahí Zanoni. Está ahí aguantando como pueden la curva Marlboro. Ahora llegan a la curva Renault. Y se les vuelve. Está ahí vigilante José María Torres. Bueno, cuidado, ahora Zanoni se ha equivocado. Parece que se ha equivocado en la trazada. Ha traccionado muy mal, ha ido muy largo. Y le abre la puerta a Massimo Mascheroni, al piloto de balas. Vamos a ver, ahí llegan muy pegados, pero no se tocan. A la curva Vodafone, aguanta Zanoni, pero va a salir por delante Mascheroni, que consigue la cuarta posición. Vamos a ver Zanoni, que va a intentar devolvérsela. Cuidado que va a intentar devolvérsela. Vamos a ver. Como decimos, Torres está ahí pegadito. Ahí vemos a Zanoni. Subimos al cockpit de Zanoni. Bueno, parece que no ha conseguido traccionar muy bien. Y se le despega el Nissan del piloto de balas.
Vamos ahí detrás también a José María Torres, que como decimos está ahí como esperando. Sabe que puede cometer algún error. Y bueno, ¡oiga! Se ha salido Mil. Se ha vuelto a salir Mil. Ha cometido error. ¡Uy, cuidado! Cuidado con la reincorporación. Y bueno, Simón O'Mill, que le ha vuelto a pasar lo mismo que en Zambor, aunque esta vez no iba liderando. Qué pena Simón O'Mill, porque podía dar bastante guerra. Y va a dejar otra vez en las dos primeras posiciones a Enoch Lewis y a Rei Takazawa. Uy, se ha quedado ahora en la grava. Vamos a ver si consigue salir. Qué pena. Porque lo estaba haciendo bien. Le estaba recortando mucho tiempo. Una pena. Increíble. Pues una pena para el piloto español, que le cede ya el tercer puesto a Massimo Mascheroni, que va a tener que defenderse de dos fieras que vienen por detrás, que son Stefano Zanoni y José María Torres. Vamos a ver Torres, porque parece que ha pasado al modo ataque. Se ha pegado a la trasera de Zanoni, del piloto de Racing Heart Italia. Y de momento aguanta ahí Jesús Huerta. Ahí está Radovanovic, que al final parece que abandona. Sí, finalmente abandona Radovanovic. Está en el pit lane. Y vamos a ver Jesús Huerta, que está a menos de un segundo de Simón O'Mill. Ha salido ahí detrás, delante Simón O'Mill en novena posición. Una pena, porque venía haciéndolo muy bien. Las posiciones que había perdido en las primeras vueltas, en la salida, pues ahora pues le toca volver a remar. Jesús Huerta, que le está ahí atacando con el BMW. Y vamos a ver Zanoni. Bueno, Zanoni se va a boxes. Zanoni le va a intentar hacer el undercut a Massimo Mascheroni. Vamos a ver si Mascheroni ya le vimos en Gelerasen que no paró. Y cuidadito que puede dar la sorpresa a Mascheroni. De momento ya Enoch Lewis ha dicho que sí, parecía que lo tenía prácticamente decidido, que iba a parar. También Rei Takazawa decía que no le llegaban mucho las gomas, había que ir muy lento. De momento parece que ya van conservando gomas. Enoch Lewis irá ahora un poco más conservador. De momento los ritmos ya son bastante bajos. 1.57.7 para Enoch Lewis, 1.57.2 Takazawa, le está recortando de momento. Y bueno, sí, y Simón O'Mill se va a boxes. Y José María Torres, que de momento aguanta detrás de Mascheroni. Vamos a ver, bueno, vamos a esperar primero a que hagan todos los pilotos su parada. Y actualizaremos la clasificación. Ahí vemos ya Simón O'Mill. No se preocupen, no se asusten. Creo que es el coche, el Volvo de Pau Alasar, el que ven justo delante del coche de Simón O'Mill. Está parado haciendo su parada. Está en su box. Y vamos a ver qué es lo que ocurre por delante. No puedo poner el mapa. Tenía pensado poner el track map, pero antes se me ha bugueado probándolo. Y se me quedaba pues una parte del mapa pues puesto en la pantalla. Vamos a ir viendo. Y bueno, Enoch Lewis, que se va al box. Estaba detrás de Sebas Fabregat, que marcha ahora mismo en la 16ª posición. Y vamos a ver Takazawa, que decide seguir una vuelta más. Va a intentar tirar a muerte para intentar salir por delante de Enoch Lewis. Y bueno, yo creo que a Takazawa le habrán dicho eso de It's Hammer Time. Aunque bueno, ahora está más de moda decir eso de escenario 7. Vamos a ver, Liurka, que bueno, pues Simón O'Mill ha salido en 14ª posición. También boxes para José María Torres, que estaba ahí detrás de los pilotos italianos. Y Eric S también para en boxes. De momento lo hace en la 6ª posición. Estaba ahí más o menos cerrando el top 10. Buen ritmo para el piloto de Sierra Leona. Y vamos a ver Takazawa. De momento no sale Enoch Lewis. Sí, creo que sí, ¿no? Que ya ha salido. Sí, ha salido en 5ª posición, delante de Jesús Huerta y detrás de Carlos Guerra, a 17 segundos de Carlos Guerra. Y seguimos viendo más paradas en boxes. De momento solo está Eric S. Vamos a ver Takazawa, que todavía no para.
Gastón Licursi, que le vemos ahí en 10ª posición. Parece que Eric S ya ha completado su parada. Y Diurka, que está ahí. Ahora, nueva pareja de baile para Simón O'Mill, que ya ha hecho su parada y que va a intentar aguantar estos 20 minutos, ya menos de 20 minutos que quedan ya para terminar esta primera carrera. De momento, creo que Diurka no ha parado, creo. Lleva neumáticos blandos, así que bueno, está consiguiendo aguantar los neumáticos blandos. Sorprendente. Bueno, también vemos ahora a Luis Jaén, que ha entrado en boxes. Luis Jaén, ahí le tenemos, parado en el box con su M3. De momento aguantando. Y por delante, de momento Macheron también aguanta. Y bueno, de momento Rita Kazawa parece que tiene algunas décimas en el bolsillo, 1.57.2, pero la verdad es que si quiere aguantar toda la carrera, lo va a tener muy complicado. Y si al final tiene que parar, pues va a ser como pegarse un tiro en el pie, porque poco a poco Enoch Lewis va a ir ganando más ritmo. Vamos a ir viendo de momento 2.04 la primera vuelta, pero esta era de calentamiento. Y por detrás, ahí vemos a Diurka con Chemari. Con Chemari, que están detrás de Simón O'Mill. Simón O'Mill ahora está yendo bastante lento. Boxes para Tomeno. Acaba de entrar Alejandro Tomeno en boxes. Estaba por ahí delante, creo que justo detrás de Enoch Lewis. Y vemos a Chemari peleando. Y bueno, también entra Fernando Pedraza, va a estar ahí peleando con José María Torres, me parece. Bueno, ahí está con Gastón Licursi. Licursi, que de momento parece que no va a parar, va a aguantar esas gomas duras lo máximo posible. Takazawa, que sigue sin parar. Y Diurka, que tampoco para, lleva las gomas blandas. En algún momento tendrá que parar. Parece que se ha decidido por una estrategia de aguantar las blandas lo máximo que pueda, para luego echar muy poca gasolina, tener poca carga y mejores ruedas. Parece que va a optar por blanda. No parece a priori la mejor estrategia, pero puede darle alguna sorpresa. Puede que dé alguna sorpresa en los minutos finales, si debemos parar a falta de 15 minutos. De momento quedan 17. Y vamos a ver por aquí detrás. Ahí vemos a Luis Jaén y a Xavi López. Xavi López, que va con el morro bollado. Una pena. Y bueno, vemos a Luis Jaén, que ha salido de boxes en 18ª posición. De momento llevando puntitos a casa. Bueno, vemos ahí parada en boxes para José María Rodríguez. Y Takazawa, el japonés. Otra vuelta más. Y yo creo que confirma lo que pensábamos, o lo que pensaba, que va a ir a muerte hasta el final. O también puede ser que esté esperando a que falten 15 minutos para entrar en la calle de boxes y cambiar a unas gomas blandas, que también puede intentar sorprender por ahí Takazawa. Vamos a ver por aquí delante, por aquí detrás. Bueno, ahí vemos a Alejandro Tomeno, que está disputándole ya la posición, ahora sí en pista, a Gastón Licursi. Licursi, que no le hemos visto parar, no sé si ha parado. La verdad es que deberían poner aquí en el de esto. Bueno, parece que Tomeno ha adelantado a Licursi, no lo hemos podido ver. Licursi no ha traccionado bien ahí en esa última curva. Y vamos a ver si consigue aguantar. De momento aguanta ahí la trasera del Nissan Skyline, pero ese Nissan tiene, ese Godzilla tiene mucho músculo ahí detrás. Vamos a ir viendo. Uy, Sebas Fábregas parece que lo hemos visto por fuera de pista. Una pena, porque estaba llevando su ritmo. Como digo yo, el trote cochinero. Al trote cochinero, pues lleva puntos a casa. Acabando. Pues mira, está ahí sexto en la general. Y de momento también su equipo, Virtual Racing Girona, está cuarto, Así que interesante ver esto. Y uy, vaya, Zanoni, que también lo vemos por fuera. Algunos errores, ya parece que el cansancio, el calor, bastante calor hace aquí en el sur de España. Imaginamos que en Italia también, en la península adriática, si no me equivoco. Si no, pues suspenso en geografía, tengo que volver al colegio.
También en Italia bastante calor allí. Y aquí en Málaga, en el sur de España, desde donde estoy narrando. Y bueno, ojo, Mascheroni a boxes. Mascheroni que no va a sorprender finalmente. Y quien sí lo está haciendo es Carlos Guerra, ¿eh? Guerra no le he visto parar. Vamos a ver, porque parece que, como decía antes, teníamos un optimista. Algún optimista pues podía intentar sorprender, y de momento Carlos Guerra lo está haciendo. Y eso que hasta Simón O'Neill lo estaba diciendo en Discord estos días, que preparasen la gente las ruedas, porque este circuito se las iba a comer. Pero bueno, imaginamos que conforme va avanzando la sesión, pues consigue pegar, a lo mejor pues mejora las condiciones de la pista, y vemos ahora que las gomas aguantan algo más. De momento vamos a ver, porque está a 9 segundos y medio de Enoch Lewis, que es tercero, y Takazawa lidera con 26 segundos sobre Carlos Guerra, y 8 segundos más, diríamos. A ver, un momento que no veo el de eso, pues serían unos 34 segundos ahora mismo, separan a Enoch Lewis de Rei Takazawa. Y bueno, ahí vemos el paralelo de Eric S con Gastón Licursi. Buena lucha ahí de Eric S, que ha conseguido adelantar al piloto argentino. Ahí lo vemos, el paralelo, que saliendo de la curva Hugenholtz, y Gastón Licursi que cae a la 10ª posición. Y bueno, ojo, parada de Takazawa. Vamos a ver, Takazawa va a boxes, y vamos a ver, porque le va a entregar de momento el liderato a Carlos Guerra. Y vamos a ver, porque parece que Enoch Lewis al final va a salir, va a adelantar. Y bueno, no, Carlos Guerra también a boxes. Pues bueno, pensábamos que iban a ser optimistas, pero al final no. Al final todos pasan por boxes. Enoch Lewis que va a liderar. Y bueno, yo lo decía, que Takazawa pues a lo mejor se estaba pegando un tiro en el pie, porque ahora va a salir muy atrás. Y se coloca segundo Jesús Huerta. Jesús Huerta, que creo que todavía no ha parado tampoco. Vamos a ver, todavía, cuidado, que yo he hablado muy pronto, y vamos a ver si todavía el optimista es Jesús Huerta. Vamos a ver, Mascheroni, uy, le ha salido hasta Mascheroni por delante. Bueno, pues parece que la estrategia no ha sido buena para Rei Takazawa. Finalmente cae hasta la 5ª posición, y de momento José María Torres se queda tercero, Jesús Huerta segundo, Enoch Lewis primero. Vamos a ver, Takazawa de momento tiene 12 minutos para asediar la posición de Massimo Mascheroni, que sale también con las blandas. Cuidadito, que están ahí a 1,5 segundos de José María Torres, que lleva las duras. Y vamos a ver, uy, Zanoni, que se ha salido. Zanoni se sale, trompea, intenta recuperarse, poner la dirección. Vaya, se da con el muro, va a tener que dar marcha atrás. Una pena, está perdiendo mucho tiempo. Una pena. Estaba haciendo buena carrera el piloto italiano, y cae ahora a la 10ª posición. Bueno, vamos a ver por delante, porque el podio todavía no está muy decidido, por lo menos ese tercer escalón. Vamos a ver si Jesús Huerta aguanta esos 11 minutos que quedan de carrera. De momento parece que no va a amenazar la primera posición de Enoch Lewis, que va a volver a ganar otra carrera. Le cortó la racha el propio Simón O'Neill, que ya marcha noveno, marcha noveno. Ahí vamos a Mascheroni, que ya está dando caza. Bueno, no, parece que ahora se le escapa a José María Torres, y no consigue traccionar bien. Se le pega ahora Takazawa. Vamos a leer otra vez el chat, vamos a ver si hay alguien. Bueno, pues saludamos a Pau Alasá, que está ahí comentando. Espero que no te haya salido del server, porque ahora no, nos queda la segunda carrera, en la que de momento Carlos Guerra pues saldría primero, de momento, porque ocupa la 10ª posición. Los 10 primeros salen con la parrilla invertida. Y bueno, otra vez Mascheroni se toca. ¡Uy! Takazawa se va fuera. Takazawa se va fuera. Y bueno, Xavi López, que se lleva un drive-thru.
Lo vemos. Madre mía. Estaba viendo la otra pantalla y bueno, he visto de refilón lo que ha pasado ahí. Vamos a verlo repetido. Takazawa que se ha chocado finalmente con Mascheroni. No sabía ya dónde meterse el piloto japonés. Bueno, menudo drift. Menudo drift. Debería haber puesto el Eurostep. Bueno. El Eurodance ahí de Japón. Uy, cuidado, que si no me cortan en Twitch. Cuidado con los derechos de autor. Bueno, pues parece que Takazawa pues lo va a tener crudo. Y bueno, otra parada de Carlos Guerra. ¿Qué le ha pasado a Carlos Guerra? Otra vez en el box. A lo mejor no ha configurado bien la estrategia de boxes. Y parece que le va a costar esa 10ª posición que cae en favor de Stefano Zanoni. Xavi López, uy, qué pena. Xavi López está intentando terminar. Va a tener que pasar por boxes. Está en 18ª posición. Y bueno, vamos a ir haciendo un rápido repaso. De momento, Enol Luis primero. Segundo es Jesús Huerta, que no sé, creo que no ha parado. Va a intentar llegar hasta el final con esas gomas duras. Tercero es José María Torres. Cuarto es Massimo Mascheroni, que está a un segundo de José María Torres. Quinto es Rei Takazawa. Sexto es Alejandro Tomeno. Séptimo, Eric S. Octavo, acaba de adelantar a Gastón Licursi, Simón O'Mill. Noveno es ahora Gastón Licursi. Décimo es Stefano Zanoni. Undécimo es Diurka de Fan Racer Stein. Décimo segundo es Fernando Pedraza. Décimo tercero marcha ahora mismo Carlos Guerra, que tiene pegado a su cola a Andrea Evangelista, el piloto italiano de Racing Heart Italia. Decimoquinto, Sebas Fabregat. Decimosexto es Luis Jaén. Decimoséptimo, Chemari Rodríguez. Y finalmente, bueno, ahí le vemos en el pit lane a Xavi López, 18º. Vamos a ver. ¡Uy! Bueno, vemos ahora a Diurka. Justo me he ido con Diurka y a ver. ¡Uy, cuidado! ¡Oh, vaya! Ha trompeado Sebas. Fabregat. Piloto de Virtual Racing Girona. Va a intentar volver a incorporarse sin problemas. Bueno, pues le está costando a... ¡Uy, va! Y otra vez drive-thru para Xavi López. Bueno, esto lo va a desmoralizar completamente. Vamos a ver ahora. Ahí vemos en la recta de meta a Diurka aguantando con Fernando Pedraza. Pedraza que consigue adelantarle. Va a intentarle la contratrazada, la frenada. Y lo consigue Diurka. ¡Qué bien, Diurka! Le ha echado bemoles a la frenada. Y ha hecho una recuperación de posición bastante bonita. Merece la pena verlo repetido, la verdad. Ahí lo vemos como le recupera la posición. Ahí estaba, había conseguido Pedraza adelantarlo, pero Diurka ha conseguido rehacerse ahí. Ahora parece que Diurka consigue sacarle ventaja. Y vamos a ver por ahí delante Mascheroni, que parece que se estaba acercando a menos de un segundo de José María Torres, que puede conseguir un podio que le haga acercarse ahí a esa zona de los dos primeros, pero de momento le haría asegurarse bastante el tercer puesto, sacarle ventaja a Massimo Mascheroni. Hay que recordar que Mascheroni y José María Torres están peleando por ese tercer puesto del campeonato. Solamente hay un punto de diferencia entre ellos ahora mismo, antes de sumar los puntos de estas dos carreras que vienen ahora. Vamos a ver aquí detrás, vemos que se pega ahora Zanoni con Gastón Licursi. De momento Zanoni tendría la pole para la siguiente carrera, y cuidado que Zanoni, si no comete errores, puede ser un dolor de cabeza. Vamos a ver, ahí está Zanoni. Bueno, pues quedan ya 5 minutos y medio. Parece que todo está decidido. Uy, pues parece que Gastón Licursi pues le ha dejado pasar. Parece que no era su carrera. Y finalmente ahí va. Bueno, Pedraza, que parece que ha vuelto a salirse de pista. Y
Está Andrea Evangelista, que está aguantando como puede. Le han dado por detrás. Le ha chocado un piloto por detrás ahí en... Creo que era Xavi López, finalmente abandonado. Y vamos a ver ahora Pedraza si consigue adelantar a Andrea Evangelista. Está aguanta Evangelista, finalmente no hay suficiente distancia. Y vamos a ver por delante, ahí vemos a Mascheroni que está tratando, le está haciendo el zigzag José María Torres. Los cambios de dirección, cuidado con hacer muchos cambios de dirección. Y de momento Mascheroni cuarto, tercero José María Torres y Jesús Huerta que no para, Jesús Huerta que no para, y ya hay 6 segundos de distancia entre Torres y Mascheroni con el peruano, Ven en pantalla la distancia entre José María Torres y entre este grupo, este dúo ahora formado por el español y el italiano, persiguiendo al peruano de Fan Racers Team, que bueno, les conseguiría un buen podio, Jesús Huerta, que traería, yo creo que el primer podio para un BMW, porque de momento los podios los han copado tanto Volvo como Nissan en su mayoría, y el Volvo de Simón O'Mill. Y bueno, Diurca parece que se ha salido. Uy, sí, se ha vuelto a salir Diurca. Y vamos a ver por aquí delante, de momento José María Torres que aguanta. Quedan 3 minutos y medio y vamos a ver, porque parece que Mascheroni se ha salido, ha perdido fuelle, y Takazawa que está ahí a 2 segundos y medio de Mascheroni. Takazawa que con este quinto puesto pues puede decir casi adiós al título, Enoch Lewis puede ser campeón hoy mismo. Si los cálculos no me fallan, se puede sacar como máximo 90 puntos. Y de momento la distancia entre los dos, bueno, no es mucha todavía. Es de unos 45 puntos. 45 puntos hay de diferencia. Así que bueno, todavía no está todo dicho en este campeonato, pero este quinto puesto puede costarle bastante caro a Rei Takazawa. Vamos a José María Torres, de momento vamos a seguir ahí. Seguimos en esta posible lucha por el podio. Máximo Mascheroni que está tratando de exprimir al máximo esos neumáticos blandos para intentar conseguir llegar a esa posición de podio. Y lo que decimos, que puede estar ahí la diferencia entre quedar tercero. Están peleando por quedar tercero en la clasificación de momento. Como decimos, tercero es José María Torres con 272 puntos, 271 cuarto Máximo Mascheroni, Están ya bastante atrás de Takazawa. Y Takazawa ya prácticamente pues puede asegurarse, terminando esta y las 3 carreras que quedan, esta de la segunda de Zandvoort y las 2 de Salzburgring la semana que viene, pues se asegura por lo menos el segundo puesto. Bueno, queda minuto y medio, probablemente sea ya la última vuelta para todos. No, Luis, que si no ocurre una hecatombe como le pasó a O'Mill en la primera carrera de Bathurst del Mount Panorama, va a ganar, 21 segundos de ventaja. Y bueno, cuidado que están ya ahí encima de José María Torres y Jesús Huerta y Máximo Mascheroni. Están ahí detrás, Cuidadito. Uy. Y vamos a ver, se deja pasar. Ahí vemos un piloto doblado. Y Takazawa que se acerca también. Bueno, pues vamos a ver, porque vamos a tener un final apretadito aquí. De momento vamos a tener una vuelta más, porque no, Luis ha pasado por línea de meta. Ya queda un minuto, no le dará tiempo a dar otra vuelta más. Y vamos a ver Jesús Huerta, que como decíamos estaba siendo muy optimista y va a tener que defender con uñas y dientes ese podio. Ahí vemos a un piloto doblado. Uy, se pasa de frenada. Cuidado, creo que era... no sé si era Xavi López o... Bueno, creo que era Evangelista. Sí, más o menos ha conseguido quitarse. Le veíamos clavando las gomas. Y bueno, menudo trío se acaba de formar ahí. José María Torres, Máximo Mascheroni y Rei Takazawa. Y cuidado que Jesús Huerta... Bueno, ahí vemos a Takazawa, que Takazawa le toca a Máximo Mascheroni. Mascheroni se va fuera. Creo que le ha tocado. Muy agresivo el piloto japonés. Ha ido a por todas y yo creo que
Máximo estará ahora muy enfadado. Parece que se ha quedado en medio de pista. Vamos a ver porque creo que ha roto motor. Ha roto motor y se ha quedado en medio de pista. Yo le diría a Máximo que se quitara de ahí, por favor. Por favor, Máximo. Apártate. Creo que va a intentar aguantar ahí hasta que llegue No Luis, porque eso puede que le dé puntos. Pero yo la verdad es que me quitaría de ahí, aunque creo que está el Worker Prevention. O sea que se convierte en un fantasma cuando se queda ahí en medio de pista en una posición peligrosa. Y bueno, vamos a ver, le queda una vuelta a Jesús Huerta para aguantar el podio. Lo va a tener muy complicado ante los dos pilotos de goma quemada. Ahí está, lo intenta en la S de Audi. Bueno, uy, ahí está, pierde la segunda posición Huerta y se le mete también Takazawa. Bueno, pues al final doble podio para goma quemada. José María Torres y Takazawa. Vamos a ver Takazawa que va a intentar dejarle. Ha entrado en Luis ya en la meta. Y bueno, vamos a ver, cuidado en la trazada de la última curva. Bueno, qué pena. Pues le ha sobrado una vuelta a Jesús Huerta para conseguir el podio. Se va a quedar fuera por una vuelta. José María Torres segundo. Takazawa tercero. Huerta cuarto. Qué pena, qué pena. Lo ha tenido ahí el podio Jesús Huerta. Ahí vemos ahora a Alejandro Tomeno, que va a llegar a la línea de meta. Y vemos el adelantamiento de los dos pilotos de Nissan, los dos Nissan al BMW de Huerta. Y ahí vemos entrando a meta a Alejandro Tomeno, que va a llegar quinto. Simón O'Mill sexto. Vemos que también ha entrado por ahí delante, creo que era Andrea Evangelista, que termina décimo segundo. Ahí vemos Simón O'Mill sexto. Una pena, ha tenido otro fallo Eric S. Bueno, buen debut de Eric S., que va a llegar séptimo con su Volvo azul y amarillo. Vemos también más pilotos entrando en la línea de meta. Zanoni y Cursi, que va a llegar ahí. Bueno, pues ya creo que llegó el marcador a cero, creo. No, quedan 35 segundos para que lleguen todos a meta. Gastón Licursi, que va a quedar noveno, y Carlos Guerra décimo. Ahí le vemos. Después han quedado Fernando Pedraza undécimo, Evangelista décimo segundo, Fábrega décimo tercero, Chema Rodríguez décimo cuarto, décimo quinto Diurca, décimo sexto Luis Jaén, y Xavi López, que va a llegar finalmente en décimo séptima posición. No han conseguido terminar ni Mascheroni, Radovanovic, Ismael Rosell, Pau Alassane ni Fabián Alba. Vamos a ver cuántos pilotos se quedan para la segunda carrera. La vuelta rápida finalmente para Takazawa, que ha conseguido más o menos salvar los muebles. Ha sido bastante agresivo. Vamos a ver si no le va a costar alguna penalización en forma de reclamación de Mascheroni por lo menos. Y bueno, vamos a ir rápido a decir la parrilla de salida de esta segunda carrera, que va a ser una locura, como ya lo sabéis. Ahora un warm-up de 5 minutos. Y bueno, la parrilla quedará formada de la siguiente manera: Carlos Guerra saldrá primero, segundo será Gastón Licursi, tercero Stefano Zanoni, Eric E. saldrá cuarto, quinto será Simón O'Mill, sexto saldrá Alejandro Tomeno, séptimo Jesús Huerta, octavo Rey Takazawa, noveno José María Torres y décimo Enol Luis. Después estarán Pedraza, Evangelista, Sebas Fabregat, Chema Rodríguez, Diurca, Luis Jaén, Xavi López, Mascheroni, Radovanovic e Ismael Rosell. Bueno, pues ahí lo teníamos. Los pilotos ya volviendo a salir a pista, a probar los neumáticos en este warm-up. Interesante ver cómo va la cosa en esta warm-up. Y bueno, ya sabéis que podéis entrar en Race Room Spain, buscarnos en Google, Race Room Spain. Tenéis ahí todas las comunidades, todos los campeonatos. También entráis en nuestro canal de Discord. También nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, Race Room Spain, ya sabéis, para disfrutar de estas carreras. Ya sabéis, si queréis desafiar a estos pilotos, si queréis
aceptar el desafío. Tenemos campeonato casi todas las semanas. Ahora terminará este campeonato, como decíamos, de la semana que viene de la Iron League, pero nos tomamos un descanso de la Iron League. Hay una encuesta, se ha lanzado una encuesta a los pilotos con varias opciones. Espero que rellenen las opciones y de momento va ganando una opción bastante atractiva, que yo creo que va a gustar mucho y que veréis sobre mitad de septiembre, final de septiembre o principios de octubre. Y bueno, vamos a leer el chat. Ahí vemos a Fran Machuca. Y bueno, Beppe Casadio de Balas. Que protesta por Takazawa. Esa maniobra de Takazawa no le ha gustado. Macheroni también diciendo, también en el chat de YouTube. Y Enol Luis, que nos dice, pero ¿qué dices? Enol, sí. En el chat de Discord tenéis fijado el mensaje para votar por el próximo campeonato, ojito, el próximo campeonato tenéis 4 opciones y de ahí saldrá. Y bueno, también hay otra que, también vamos a sacar otro campeonato, que este será mensual. Ya os daremos detalles, pero hasta aquí puedo leer, Tenemos 2 campeonatos de ciernes que parece que van a estar bonitos, Yo creo que van a gustar, Espero que sí. Bueno, pues queda un minuto. Y bueno, Enol, yo te lo digo, y lo digo a todos. Estad atentos porque va a estar muy bonito, va a ser chulo, Va a ser chulo. Y bueno, también deciros que mañana o la semana que viene, también ya habrá nueva edición de la Funny Cup, Bueno, nueva edición de la Funny Cup con los Audi TT. También hay que decirlo, la Funny Cup. Y bueno, vemos a Enol Luis luciéndose ahí. Eso se merece un buen replay. Ahí lo vemos, a Enol Luis derrapando. Ahí lo vemos en esta horquilla, aprovechando el warm-up para lucirse. Bueno, quedan unos 10 segundos. Señoras, señores, agárrense porque ahora viene lo bueno. A empezar lo bueno. Uy, bueno, vemos a Enol Luis que parece que el drift pues se le ha ido un poco de las manos. Bueno, pues señoras, señores, allá que nos vamos. Uy, ¡epa! Que se nos va el coche. Adiós, que nos desaparece el coche en un plano de arenas movedizas. Los bugs, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues va a empezar esta segunda carrera. Ya saben, en parrilla invertida de los 10 primeros vamos a ver esos Volvo y esos BMW que no salen con la misma presteza que los Nissan. Vamos a ver, 27 segundos todavía para que se forme ahí la parrilla de salida. Y vemos ya los coches llegando. Y ahí están, ya están todos. Vamos a ver, se coloca ya los coches en sus posiciones. Va a apagarse el semáforo. Sale primero Pedraza, segundo Guerra. Vamos a ver, Pedraza se supone que tiene mejor tracción. Vamos a ver Guerra, que también ha salido bien, ha conseguido aguantar, pero le adelanta también Zanoni. Cuidado que se ha quedado, creo que un coche por detrás ahí parado. Hay jaleo en la salida. Se ha quedado Seba Fabregat por ahí detrás. Luis Jaén también. No, se ha quedado Fabregat. No sé si a lo mejor le ha fallado la salida, pero no he podido ver claramente qué ha pasado ahí detrás. Vemos de momento que ha salido muy bien Zanoni. Le ha ganado posición a Pedraza. Uy, otro piloto, Radovanovic, se choca con el muro.
Y vamos a ver si no se lleva un doble cero, porque ya abandonó en la primera carrera. De momento Zanoni, que se escapa. Lo estábamos diciendo, que Zanoni va a salir muy adelante y que podía ponerse que podía tomar la delantera muy pronto. Y bueno, no Luis, pero bueno, este tío, ¿qué salida se hace, tío? Estaba el décimo y ya va tercero. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace no Luis? Simón O'Mill, ahí está cuarto. Takazawa quinto. Madre mía, pero ¿esto qué es? Este tío, ¿qué hace? ¿El teletransporte de Super Saiyan o qué? Bueno, Simón O'Mill, que ahora ha adelantado a... Ahí está, aguantando el paralelo con Enoch Luis. Se puede desquitar ahora Simón O'Mill. Se puede desquitar ahora Simón O'Mill y se desquita. Se desquita Simón O'Mill. Adelanta Enoch Luis. Bueno, vamos a ver, cuidado, ahí está ahora haciendo el paralelo a Pedraza. También adelanta, cuidado que se le mete ahora a Pedraza. Uy, 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 uy. A punto de perderlo. Ahí Pedraza se ha puesto nervioso. Le adelanta ahora Enoch Luis. Bueno, ¿cómo está la cosa? Ya saben que esta segunda carrera es una locura con la parrilla invertida. Interesante cómo está la carrera ahora mismo. Vemos a Maccheroni, que también está ahí aguantando a Guerra. Bueno, adelantó a Guerra. Y vamos a ver, porque ahora el Volvo tiene que tirar. Va a ir Simón O'Mill por Maccheroni. Vamos a ver Takazawa detrás de Fernando Pedraza. Ahí está, se va a intentar poner por delante. Aguanta bien la frenada el piloto japonés, que quiere seguir. Bueno, le hace la contratrazada. Pedraza intenta aguantar. Uy, se fue Pedraza. Qué pena Pedraza. Se va Pedraza. Y bueno, Takazawa, que quiere intentar ganarle a Enoch Luis, quiere intentar ponerse por delante. No lo ha conseguido de momento en todo el campeonato. No lo ha conseguido de momento. Y Enoch Luis, que ya ahí está detrás de Simón O'Mill. Zanoni, que de momento se escapa. Vamos a ver por detrás, en esas posiciones retrasadas. Vemos a 5 pilotos: a Radovanovic, José María Rodríguez, Jaén, Alejandro Tomeno. Ahí están, se barajan los coches. Menuda salida ahí. Y vemos a Luis Jaén, que pierde la posición con Tomeno. Y vamos a ver Carlos Guerra, que también tiene a un grupito bastante nutrido ahí detrás. Tiene detrás a Eric S., André Evangelista, Diurca y José María Torres. ¡Wow! ¡Qué salida! ¡Qué primera vuelta estamos teniendo! ¡Qué primeras vueltas de esta segunda carrera! Ya hemos consumido casi 5 minutos. Ahí está Carlos Guerra aguantando como puede con ese Volvo. Ahora imagino que Guerra y S conseguirán sacarle ventaja a los demás ahí. Y vamos a ver a Enoch Luis, que quiere echarle el coche encima a Simón O'Mill. Simón O'Mill, que no se va a dejar adelantar muy fácil. Y bueno, finalmente Pedraza, que no ha podido seguir, abandona Pedraza, ha chocado con el muro y seguro que ha roto el motor. Una pena. Y bueno, vamos a ver, Diurca, ahí le vemos. Y no me puedo ir sin escuchar a ese BMW, ese motor del BMW. Es que me encanta, lo siento. Bueno, ahí escuchábamos el motor del BMW M3. Y bueno, por detrás, Eric S., que parece que ha tenido problemas, se le ha despegado. Y por delante, vamos a ver, tenemos también a Gastón Licursi, Radovanovic. ¡Uy! Licursi se sale. Licursi trompea y Radovanovic, que consigue adelantar. Ahí está ahora Andrea Evangelista, que lidera el grupito. Se le escapa Carlos Guerra. Y Diurca, que va a intentar sorprender ahí con el BMW. El BMW ahí en esa zona ratonera, pues puede sorprender. Ahí lo vemos en la Renault. Ahora encarando hacia Vodafone. Vamos a ver. Bueno, era la Renault ahora y se van a la Vodafone. Diurca, que consigue adelantar a Andrea Evangelista. Y vamos a ver, porque Simón O'Mill, ahí va, cuidado, Andrea Evangelista, que quiere intentar adelantar. También está ahí José María Torres, se ha quedado ahí un poco clavado ahí. Y por delante se le ha ido Maccheroni, cuidado. Ahí está, y bueno, Simón O'Mill, que parece que consigue algo de ventaja. Se está pegando ya a
Stefano Zanoni, que de momento aguanta ahí en la primera posición. Takazawa ahí está, detrás de Enoch Lewis, y detrás tiene a Massimo Maccheroni, Cuidado este trío, que la cosa promete, la cosa promete. Vamos a subirnos al coche de Maccheroni, y por detrás Yurka parece que se ha salido de pista, y está aguantando ahora el evangelista José María Torres. Yurka parece que lo ha intentado, bueno, tapa el interior ahora Takazawa, está aguantando Takazawa al piloto italiano, a punto de tocarse ahora, respeta Massimo Maccheroni. No me da tiempo ni a mirar el chat, la verdad. Y bueno, vamos a ver por aquí. Ay, madre mía, Eric Es, ahí está luchando Eric Es, el piloto de Sierra Leona, con José María Torres, con Xavi López que parece que se ha repuesto de esos problemas que ha tenido en esa primera carrera. Ha ido bastante lastrado, sobre todo que ha tenido ahí un choque con Andrea Evangelista, que de repente se lo ha encontrado ahí en medio de pista, y parece que ha ido con el coche bastante tocado durante toda la carrera. Y vamos a ver, José María Torres, que le quiere echar el coche encima al piloto italiano de Racing Kart Italia. Ahí está Andrea Evangelista. Bueno, Eric Es a punto de perder el coche por ahí detrás. Cuidado con ese Volvo, que parece que va ahí a lo loco. Y bueno, volvemos adelante. Es que están pasando tantas cosas que ya no sé ni a dónde mirar. O'Mill, Enoch Lewis se está pegando un poquito. Ya está a menos de un segundo O'Mill, de Enoch Lewis. Y vamos a volver aquí detrás. Xavi López, que está tratando de deshacerse del piloto africano. Ahí está. Bueno, Eric Es intenta la frenada. Bueno, con José María Torres ahí intentando el paralelo. Le enseñó el morro. Uy, parece que me queda un poco José María Torres. Parece que tiene algún problema de ping. Esperemos que lo resuelva pronto. Y Simón O'Mill, que decimos que está ahí encima, está encima. Vamos a ver, van a llegar a la primera curva. De momento pegándose ahí Simón O'Mill. Cuidado con Enoch Lewis, que se despega y consigue adelantar O'Mill. Se pone en paralelo con Zanoni. Aguanta Zanoni. De momento Stefano Zanoni aguanta ahí. Vamos a ver, tiene el interior ahora O'Mill. Le deja espacio suficiente. Zanoni sabe que ahora tiene la ventaja en el interior de esta curva. Y que bien lo ha hecho ahora Stefano Zanoni, que lo decíamos que es un piloto muy difícil de adelantar. Y bueno, ha apretado otra vez el paquete. Está ahí Takazawa, está Simón O'Mill, está Enoch Lewis. Bueno, qué cuatro se nos han juntado ahí arriba. Qué final de carrera vamos a tener. Nos quedan 11 minutos. ¿Qué 11 minutos vamos a tener? Cuidado, le echa el coche. Va a intentar adelantar Enoch Lewis. No lo hace. Ahí está. Va a intentar preparársela para Renault Vodafone. Esa combo de curvas ahora está en el Renault. Se van a Vodafone. Y cuidado que Maccheroni se ha pegado ahora a Takazawa. Takazawa que ha perdido fuelle, Cuidado con Rei Takazawa, que se le ha pegado ahora a Massimo Maccheroni, Cuidado. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver, ahora te ha accionado muy bien Simón O'Mill. Va a intentarlo. Bueno el free white. Madre mía, Enoch Lewis. Madre mía, que si lo hace. Madre mía, si lo hace Enoch Lewis. Se ha quitado a Simón O'Mill y a Stefano Zanoni en la S de Vodafone. Madre mía del amor hermoso. Qué adelantamiento. Me van a dejar sin voz hoy. Lo que acaba de hacer Enoch Lewis es de otro planeta. Ha hecho el clásico adelantamiento Hakkinen Schumacher en Spa, con Fonta en medio. Esta vez era Stefano Zanoni. Bueno, cuidado que todavía Simón O'Mill no ha dicho la última palabra. Le tapa el interior. ¡Uy! Se va. ¡Oh, lo salvó! ¡Madre mía! Increíble. Por favor, señoras, señores, esto es increíble. Cuidado, O'Mill, se va, cuidado, se queda en medio. Oh, qué pena, otra vez O'Mill, cuando había conseguido progresar. Qué pena Simón O'Mill, qué pena, abandonado. Madre mía lo que acabamos de ver. Ha sido increíble. Vamos a ver primero
lo que ha pasado en la primera curva. Madre mía. ¡Wow! Me he quedado loco. Me he quedado loco. Increíble. Ahí lo vemos. Bueno, perdonad un momentillo. Que estoy ajustando porque esto se merece verlo. Vamos a ver, venga, el adelantamiento. Bueno, el freeway. Bueno, el freeway. Bueno, el freeway. Madre mía. Madre mía, Don Luis. Madre mía, que si lo hace. Madre mía, que si lo hace. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Wow. Increíble lo que ha hecho. Ahí lo veíamos repetido y bueno, uy, cuidado, Enoch Luis, que está tomándose muchos lujos, Enoch Luis, y se le ha pegado Stefano Zanoni. Reita Kazagwa también está ahí. Parece que ha conseguido apretar ahora y quitarse de encima a Massimo Maccheroni, que parece que va con las blandas. Se estaba diciendo que a lo mejor en la segunda carrera, pues a lo mejor ir con las blandas era muy complicado. Y al final, los tres de arriba, Enoch Luis, Zanoni y Kazagwa, van con las duras, También va Carlos Guerra con las duras. Y Evangelista, Luis Jaén y Seba Fabregat son los únicos que van también con el neumático blando. Vamos a ver, Zanoni, el piloto italiano, vamos a ver que no le ha gustado ese adelantamiento que le ha hecho ahí en el freeway de la S de Vodafone. Seguro. Madre mía. Ahí está aguantando de momento Enoch Luis. Vamos a irnos atrás porque, madre mía, nos ha quitado protagonismo este cuarteto. Lo estaba diciendo. Que este cuarteto nos iba a robar el protagonismo. Se han robado el show. Alejandro Tomeno, que está ahí peleando con Andrea Evangelista. Ahora leeré el chat. Y bueno, hoy, ¿qué ha pasado? Vaya, blinqueo de Evangelista. No está teniendo muchos problemas. Y iba a volver ahí con Luis Jaén. Y cuidado, ahí está Takazawa, Zanoni, Enoch Luis. ¿Cómo está la cosa? Bueno, parece que tracciona peor ahora Zanoni. Y le va a adelantar Rei Takazawa. Ahí vemos Takazawa y Zanoni. Aguanta ahí el piloto japonés por fuera. Finalmente consigue rehacerse Zanoni. Bueno, no, todavía no. Ahí estaba tratando de progresar ahí Takazawa. Finalmente se queda ahí tercero y bueno, se vuelve a pegar Maccheroni, parece que Pau Alasá se ha salido de pista. Sí, una pena, otra vez. Qué pena, ahí está. Y bueno, vamos a ver porque ahora se nos junta otro trío igual de interesante. El de Zanoni, Takazawa y Maccheroni. Vamos a ver, Takazawa que está ahí tratando de hacerle la curva a Tarzán. El adelantamiento se pasa otra vez de frenada Zanoni. Cuidado ahora el paralelo de nuevo ahí del italiano con el japonés. Cuidado. Enoch, si me estás escuchando, por favor, vente al directo ahora a la entrevista en Discord, porque madre mía. Bueno, después pues tendremos a todos los pilotos que quieran en el Discord, en el chat de voz, podemos escucharles. Y bueno, vamos a aprovechar que hay ahora una calma tensa. Cuidado. ¡Oh! Takazawa se sale a la grava. ¡Oh! Chocó y cuidado que creo que ha roto motor. No, sigue Takazawa. Pero esto le puede dilapidar las opciones por el campeonato. Y va a caer a la sexta posición Takazawa. Ha ido al límite, ha arriesgado, pero esta vez parece que le va a tocar perder al piloto japonés. Bueno, va a intentar de momento tirar de honor, tratar de terminar lo más alto que pueda en la clasificación. De momento séptimo, y ahí está pegado a Alejandro Tomeno y a Nenad Radovanovic, que va ahora mismo quinto. Bueno, pues se está redimiendo Nenad Radovanovic, que no pudo completar la primera carrera.
Y bueno, Simón O'Mill que finalmente abandona, esto serán buenas noticias para Sebas Fábregas, que estaba ahí peleando por llegar a la quinta posición. Un 0 para Simón O'Mill puede ser bastante malo. Y bueno, Zanoni, cuidadito con Zanoni que no se despega de Don Luis. Quedan 4 minutos y cuidado, vamos a ver ahora a Tomeno, que está muy pegado al piloto serbio, a Radovanovic. Y ahí está, bueno, pues aguanta de momento ahí, bueno, buen adelantamiento de Tomeno a Radovanovic y se pone quinto el piloto español. Viene Takazawa. Bueno, otra vez calma tensa, voy a intentar leer algo. Bueno, Fernando Pedraza que dice que rompió motor. Y bueno, saludamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 que nos hablan en el chat de YouTube. Espero que estéis disfrutando. Y bueno, todos estéis aquí disfrutando de esta segunda carrera que, como hemos dicho, ha sido una auténtica locura. Y bueno, Zanoni se está pegando ahí. Bueno, pues qué despedida va a tener Stefano Zanoni de este campeonato, porque recordamos que la semana que viene no va a poder participar por motivos laborales. No va a poder estar en la última carrera en Salzburg y lo va a estar peleándolo. Ahí está, bueno, ahora tracciona mejor Takazawa con daños en el coche. Consigue aguantar como puede. Ahí está ahora tratando de adelantar a Radovanovic. Aguanta la frenada de momento el piloto serbio. ¡Uy, vaya! Se fue fuera. Se fue. Creo que ha visto a Takazawa y ha dicho: ¡Uf! El japonés. Este tío, mejor no me peleo con él, y creo que se ha asustado. Bueno, vamos a ver, Zanoni, quedan 2 minutos, pues va a quedar una vuelta y poco, una vuelta y poco. Creo que van a quedar 2 vueltas, si siguen a este ritmo creo que van a quedar 2 vueltas. De momento, la vuelta rápida la tiene Maccheroni, sí, 1.54.1, 55.0 la mejor vuelta de Non Luis. Y la de Zanoni es 1.55.8. Que de momento está siendo más rápido Zanoni, le ha sacado ahora 4 décimas Zanoni a Enol Luis. En la última vuelta, ahí le vemos al piloto de Racing Heart Italia que, bueno, qué buena carrera que lo ha intentado hasta el final en la anterior. Finalmente no ha tenido suerte, pero en esta segunda, pues mira, está ahí peleando la victoria. Vamos a ver, le va a echar el coche, va a intentar prepararse la contratrazada. Ahí está en la curva Renault. Y ahora llegamos a la Vodafone. Curva Vodafone. De momento aguanta muy bien Enol Luis, no comete errores. Se sale por ahí Stefano Zanoni, puede perder un poco de distancia ahora ahí el piloto italiano. Nos montamos en su cockpit. Ahí está. Aguantando el piloto italiano tras la estela del español del equipo Banana Racing Team. Bueno, que va a ir intentando restarle puntos al Club Goma Quemada, que de momento sigue el líder, y que con los puntos de Takazawa y de Chemari, que de momento va en 13ª posición, ahí le vemos. Va a sacar unos puntos importantes para encarar esa última prueba, en la que Takazawa, pues bueno, le va a intentar sacar puntos, intentar por lo menos retener ese título por equipos. Bueno, finalmente, oh vaya, qué pena, Radovanovic se fue. Tampoco terminan Djurkan, ni Fernando Pedraza, ni Simón O'Mill. Bueno, pues parece que lo único interesante que tenemos a falta de 0 segundos ya. Termina la última vuelta ahora mismo. Zanoni pues tiene que pasar ahora al modo ataque, porque es la última vuelta. Aunque bueno, también puede intentar conservar y quedarse esa segunda posición. También es buena esa segunda posición, ya que hemos visto que aquí arriesgar es muy complicado. Es un circuito que, como decíamos, muy complicado, bacheado. También las salidas, las escapatorias, muchas veces el muro está cerca.
luego está un poco más lejos, pero hay mucha gravilla. Y bueno, cuidado, cuidado. Uy, 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 se va por la hierba un poco Enoch Lewis. Cuidado que se va Enoch Lewis por la hierba. Uy, salva con un derrape, pero no consigue aguantar a Stefano Zanoni. Stefano Zanoni que aprovecha el error de Enoch Lewis, que ha frenado por la hierba. Vamos a ver que todavía queda unas cuantas curvas. Ahí está, intentando devolvérsela. Se la va a devolver Enoch Lewis en paralelo en la Vodafone. Sí, lo consigue Enoch Lewis. Lo consigue Enoch Lewis. Vamos a ver, intenta ahí. Le cierra bien ahora Enoch Lewis la puerta a Stefano Zanoni. Va a ganar Enoch Lewis. Nuevo doblete para el español, que ha tenido ahí una buena pugna ahí. Se ha rehecho de ese error en esas curvas. Ha pisado la hierba y ahí está. Va a llegar en primera posición. Y ahí está, Enoch Lewis primero, Stefano Zanoni segundo, chocan ahí. Y Maccheroni que se va a llevar la tercera posición. Y cuidado que estaba cerca Carlos Guerra, estaba a 7 décimas y bueno, no vemos nada por ese humo. Están chocando ahí todos. Tomeno también llega. Y va a llegar también Takazawa y sexto. Eric S, que va a llegar séptima posición. Ahí le vemos de momento llegando a la línea de meta. Bueno, buen debut de Eric S, que va a terminar las dos carreras y va a terminar encima en los 10 primeros. Buenas posiciones para Eric S. Ahí está llegando a meta. Xavi López, que se va a resarcir de la mala primera carrera. La primera carrera larga. Y Chemari, que al final va a llegar noveno, Ojito, bueno, Chemari llega noveno. Pau Alasá, décimo Pau Alasá, ahí le vemos llegando a meta. Luis Jaén, un décimo, ahí le vemos, decimosegundo. Ah, bueno, Chemari. Vamos a ver, esto se me está volviendo loco. Ahora me ponen por detrás a Eric S y a Pau Alasá, pero esto se me ha vuelto loco. A ver. Eric S, ¿qué pasa? Ahora es décimo. Esto se me ha vuelto loco. Bueno, habrá que esperar al resultado oficial. Gastón Licursi, que va a llegar en 13ª posición. Y 14º va a llegar Sebas Fabregat, que ya está ahí saliendo de la Vodafone. Bien por Sebas Fabregat, que va a volver a llegar a meta. Bueno. Saludamos a Jesús Huerta, que ya está en el chat de YouTube. Y bueno, podemos ya casi decirlo, Enoch Lewis se proclama ya campeón de la primera temporada de la Iron League. Primer campeón de la Iron League. Ahí vemos la clasificación. Primero Enoch Lewis, segundo Stefano Zanoni, Maccheroni, Carlos Guerra, Tomeno, Takazawa, Eric S, Xavi López, José María Torres, Pau Alasá, Luis Jaén, José María Rodríguez, Gastón Licursi y Sebas Fabregat. No terminó Jesús Huerta, ni Evangelista, ni Radovanovic, ni Simón O'Mill. Nos tomó la salida Ismael Rosell. Tampoco terminó Pedraza. Bueno, ni Fabián Alba tampoco ha salido en esta carrera. Y bueno, pues vamos a irnos ya. A ver si... Perdonadme un momentillo que estoy aquí dando los ajustes. Vamos a irnos ya ahí. Están viendo los mejores momentos. Y nos vamos a ir al canal público. De momento nadie. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Ha sido una carrera maravillosa. Sobre todo la segunda. Hemos visto unos buenos duelos. Y bueno, ese duelo increíble de ese adelantamiento de Enoch Lewis en la segunda carrera. Y bueno, si alguien me está escuchando, es que estoy viendo a todos aquí, a Jesús Huerta, estoy viendo a pilotos aquí, y nadie se viene aquí al canal de entrevistas. Os espero aquí en el canal de Discord mientras veis ahí los mejores momentos de esta carrera. Y como decimos, doble victoria de Enoch Lewis, que si no me fallan los cálculos, se asegura el campeonato y es el primer campeón de la Iron League.
habrá que esperar a la siguiente temporada. Veremos si decide volver a ir. Y bueno, pues Gastón Licursi, que también no... Ah, bueno, ahí le vemos. Ahí está Gastón Licursi. Creo que tienes que configurar el push to talk, que está silenciado. Ahí está. Bueno, esperamos a Gastón Licursi de mientras nosotros seguimos. Ahí está. Nos dice que está configurando. Bueno, pues de momento vemos los mejores momentos. Los están viendo aquí en la pantalla. Y bueno, Macheroni nos habla también desde el chat de Discord. De momento leemos el Discord. De momento no tiene palabras para las carreras. Y bueno, vemos ese incidente que hemos visto antes de André Evangelista con Radovanovic, con Ismael Rosell. Bueno, se ha encontrado ahí de sopetón. Bueno, y no Luis, que dice que Fran Machuca le ha llamado lento. O bueno, ¿qué Fran? A ver, es que está Fran Machuca y Fran Navarrete, servidor. Hola. Hola Gastón, aquí tenemos a Gastón Licursi, el piloto argentino. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo va, Fran? ¿Todo bien? Bueno, coméntanos un poco cómo te ha ido la carrera. Te hemos visto con algún que otro problemilla por ahí detrás, pero bueno, has conseguido llegar a meta, por lo menos. La primera carrera estuvo muy divertida. Tuve un trompo en la segunda vuelta que me hubiera posicionado un poquito mejor, porque bueno, la estrategia era no parar. Sé que no soy un piloto de punta como los que vienen adelante, entonces la estrategia es ir lento y contento, por así decirlo. Así que nada, fue una linda carrera, pude llegar décimo, con un par de choques que estuvieron ahí adelante. Y bueno, la segunda lamentablemente tuve un choque que no sé con qué piloto todavía, que me pegó de atrás y eso me sacó de la carrera. Pero bueno, nada, estuvo interesante y estuvo lindo igual. Son lindos autos para manejar, son difíciles, así que es divertido. Bueno, pues ya una pena que se esté acabando el campeonato, Gastón. Ya solo nos queda la carrera en Salzburg, la próxima. Sí, solamente nos queda una fecha. Yo no pude estar en 2 fechas, lamentablemente, que bueno, la pasada no pude y la primera no tenía circuito, así que bueno, vamos a disfrutar la que viene y ya está, digamos, vamos a ver qué es lo que viene como próximo. Bueno, pues muchas gracias, Gastón. Muy linda la transmisión y gracias también por organizar todo esto. A ti. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el directo ya que no viene nadie más. Y bueno, pues señoras, señores, espero que hayan disfrutado de este pedazo de retransmisión hoy. Hoy se nos ha puesto la piel de gallina hoy, ¿eh? Ha estado bien la cosa, ¿eh? Bueno, pues señoras, señores, espero que hayan disfrutado. Nada más, saludos de Francisco Javier. Saludos de Francisco Javier Navarrete, que se me corta el micro. Ahora sí, hasta la próxima carrera en Salzburg. Nos vemos la semana que viene. Adiós.